La verdad es que el hecho de presentar un libro siempre ha sido un placer, pero hoy en día el libro en sí constituye una situación casi revolucionaria, ¿no? Por los tiempos que corremos. Cualquier libro en general. Y he de decir que este de una manera específica, eh, lo primero que me sugirió toda vez que lo acabé de leer es que se trataba de una de las lecturas más sugerentes que yo particularmente había realizado en los últimos tiempos, teniendo una especialidad que prácticamente se sitúa en el otro extremo de la historia, como es el arte contemporáneo, pero que en definitiva y además como los propios autores, en este estudio por el cual les felicito encarecidamente, demuestran y salpican todo lo que es el desarrollo del mismo, hay muchos puntos de conexión. De todas formas, no voy a hacer trampa y llevar el ascua a mi sardina, lo voy a hacer, voy a ceñirme exclusivamente al libro, aunque muchas veces es muy tentador por lo sugerente del objeto de estudio en sí, el hecho de que el libro se convierta en una mera excusa. Pero vamos a hablar del libro porque se lo merece y porque, como digo, es una de las mejores publicaciones que se ha realizado en el campo científico español en los últimos tiempos. Bien, metodológicamente, me vais a permitir que comience en este punto. Hay dos características que me gustaría resaltar del libro. En primer lugar, y creo que los autores se encargan de enfatizarlo en cada uno de los apartados, se han elegido métodos de estudio absolutamente de vanguardia y solamente hay que reseñar aquellos conceptos clave en torno a los cuales se vertebra toda la disección de este abrigo Riquelme. Conceptos como el de contexto, como el de holismo, como el de performativo, y además aquí pues fue muy grata la sorpresa de encontrarme referencias a autores como Bryson, como Austin o como mi admirado, querido y llorado José Luis Brea, que en definitiva genera un contexto para el desarrollo de este estudio muy claro y al mismo tiempo sorprendente por el tiempo cronológico en el que nos encontramos, y es los estudios visuales. En definitiva, es un estudio que aunque tenga como campo específico las pinturas rupestres, se cuelga perfectamente del paraguas de los estudios visuales y de la cultura visual, lo cual creo que metodológicamente es un elemento de transgresión en el ámbito académico español. Al mismo tiempo, esta es la segunda característica que desde el punto de vista metodológico yo quería reseñar. El libro en sí es una máquina de transparencia. Creo que es una idea que tendríamos que subrayarla con trazo grueso. Una máquina de transparencia porque es muy fácil en este campo científico, y los autores lo sabrán mucho mejor que yo, que la metodología elegida más la profusión de datos que naturalmente surge después de tanto tiempo de estudio concienzudo lleven a cabo un oscurecimiento del objeto de estudio propiamente dicho. Pero aquí sucede todo lo contrario. Y es que el objeto de estudio no solamente no es oscurecido, sino que adquiere una claridad que no es usual en ningún estudio científico y académico. Además, yo creo que todo el libro genera una dialéctica perfectamente resuelta entre lo científico y lo divulgativo, que quizás sea el punto de equilibrio más difícil de conseguir. Y un ejemplo son esas páginas absolutamente esclarecedoras en donde se intenta diferenciar, para los que no están duchos en este campo, entre cuál es la diferencia entre la digitación y el tamponado, entre el trazo de brocha y el trazo digitado. Creo que son elementos de claridad, como digo, muy importantes. Sin embargo, aquello que a mí particularmente más me ha impactado, y estoy hablando y estoy realizando esta presentación desde un punto de vista subjetivo más que institucional, es el principal mérito del libro es hacer ver de una manera especialmente plástica y yo diría que hasta sensual, lo cual pudiera ser un concepto un tanto paradójico y extraño en un ámbito académico,
es que todo trazo o inscripción, sea del tipo que fuere, es un acto de fijación entre dos cuerpos. De un lado, el cuerpo del autor, el que realiza esas inscripciones, y de otro lado, el cuerpo, el soporte de la roca, ¿no? Las paredes de la cueva. Entre esas dos superficies, entre esos dos cuerpos, se fija algo. Se fija unos signos, que en este caso son puntos, son trazos horizontales, oblicuos, en forma de cruz, trazos informes. Y digamos que esta idea del trazo y de la inscripción, que yo la había visto desarrollada de una manera meticulosa y también con esa dimensión de sensualidad en los estudios semióticos de los años 60 y 70, aquí adquiere una relevancia especial. Creo que la mayor habilidad de esta máquina de transparencia que constituye este libro es sumergir al lector en algo que es sustancial a todas las pinturas rupestres, pero que no siempre se muestra con tanta claridad. Y es la doble relación de intimidad, y aquí el concepto de intimidad creo que se radicaliza, de la inscripción de los signos, tanto con la roca como con el cuerpo del autor. ¿La roca en qué sentido? Los autores del libro, además desde el principio, dejan bien claro que la pictografía no es algo exterior a la roca, a la cueva, sino algo interior a su estructura. Es, por así decirlo, por poner quizás una metonimia que todos pudiéramos comprender, como el tatuaje en la piel. El tatuaje se inscribe sobre la piel, pero pasa a formar parte de la piel. La pintura se inmiscuye entre los poros y se convierte en algo indiscernible, inseparable de lo uno de lo otro. Y es que a lo largo de la historia, nunca después de las pinturas rupestres, la inscripción lingüística se integrará tanto en el soporte. De hecho, hay un grado máximo de interpenetración entre el lenguaje y la materia, y entre el artificio y lo natural, porque en definitiva un signo es un artificio, es un elemento cultural, aunque la cultura sea absolutamente básica y esté en sus albores. Esto sería esa relación de intimidad con la roca. Pero hay una relación de intimidad mucho más sugerente todavía, que es la del cuerpo de quien realiza esas inscripciones, con las propias inscripciones. Tradicionalmente se ha dicho que la pintura es una modalidad de arte corporal, en la medida en que el artista, el pintor, utiliza su cuerpo, la gestualidad, para intervenir de una manera directa en la realización de una obra pictórica. No casualmente los autores mencionan la action painting, el expresionismo abstracto norteamericano, a la hora de comparar estos signos que se ven en el abrigo de Riquelme con algún referente contemporáneo, porque además es que en todas las ilustraciones se ve perfectamente, sobre todo cuando se muestran los calcos que se realizan de los signos en las cuevas. Esas inscripciones bien podrían pasar por cualquier obra abstracta posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero, aun sabiendo y aun reconociendo que la pintura nace en el cuerpo y que el cuerpo se expresa a través de la pintura, nunca en la historia de esta, el trazo, el signo, ha traducido de una manera tan precisa el cuerpo como lo hace en las pinturas rupestres y como este libro se encarga de mostrar. De hecho, ya sea a través de la digitación, que no tiene muchos ejemplos en esta cueva, pero sobre todo a través de las tecnologías que se utilizan, que son tecnologías muy sencillas, hojas, ramas, que en definitiva generan un mínimo de intermediación entre el cuerpo y la pared y la expresión. Nos encontramos con que precisamente por esta expresión mínimamente mediada, por la utilización de estos elementos tan sencillos, resulta tan sorprendente el estudiar las micromarcas.
aquello que los autores referencian como lo performativo, también utilizando una terminología muy contemporánea. Lo performativo es la gestualidad, las posturas, que son inscripciones que en ninguna obra de arte contemporáneo se podrían traducir o reconstruir a través del signo de una manera tan precisa como se puede reconstruir en el arte, en las pinturas rupestres. Con lo cual nos encontramos con que, como consecuencia de esta relación tan íntima entre el autor y su expresión, podríamos hablar casi del origen de la expresión. Algo que sería muy fácil en términos históricos, pero no nos referiríamos a términos históricos. Nos referíamos a términos de experiencia. Es el origen de la expresión en tanto que experiencia, en tanto que ese máximo grado de inmediatez entre la mano que ejecuta y su expresión. Naturalmente con esto no quiero hablar de una expresión ingenua, pura, no construida, porque siempre hay una intermediación, siempre hay un contexto, siempre hay cultura, aunque nos encontremos en esta fase tan temprana. En definitiva, creo que es un libro absolutamente apasionante, revelador. Habrá voces mucho más cualificadas que la mía para saber el grado de aportación que realizan dentro de este campo científico en concreto, pero para los que no somos especialistas en este momento y en este territorio de estudio, puedo decir que el libro consigue cautivar y sobre todo tiene una serie de información, de ideas y de interpretaciones transversales y útiles para la comprensión de cualquier tipo de expresión, sea cual fuere su contexto histórico, verdaderamente interesante y la cual se lee con merecido entusiasmo. Así que enhorabuena, de verdad ha sido un placer, ha sido lo mejor que me ha pasado estos días, ha sido leer este libro, lo cual me reconcilia con muchas cosas en este ámbito tan prosaico como es el de la política. Y nada, yo me callo aquí que ya he hablado bastante, así que ahora te toca.